Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy no hace falta presentación, aparte el doctor no quería que lo presente, pero sí le vamos a agradecer al doctor Mario Holland su presencia y haber aceptado por su enorme práctica. Va a ser una clase más que fructífera. Y bueno, y en nombre del Colegio de Abogados, ya que es la última clase, le queríamos agradecer a todos su presencia. Antes que lo pregunten, los certificados van a estar dentro de 15 días. Y bueno, agradecerle y esperamos sus convocatorias en las próximas actividades. Lo dejo con el doctor. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a hacer Gracias a todos, buenas tardes. Siempre es una satisfacción ser convocado por la gente del Colegio de Abogados. Uno de mis tantos domicilios especiales, diríamos, ¿no? Entré una vez al Colegio de Abogados como un colaborador en lo que era en su momento el Instituto de Derecho Comercial, después en el Instituto de Derecho Concursal, terminé siendo presidente, me quedé más años de la cuenta, me parece, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño y yo creo que no me he ido jamás. Bienvenidos a esta clase, a esta, digamos, intento de conferencia vinculado con la temática del derecho concursal. Sobre mi currículum, porque me preguntaban para decir algo, lo único destacable para mí realmente es que tengo 5 nietos. Yo creo que ese es mi orgullo más significativo. Vamos a hacer algunas aclaraciones. El Código Civil y Comercial tiene un título preliminar, esta charla también, un pequeño título preliminar. Duración de la conferencia, esto se vincula con que digamos, el eje temático de esta conferencia ha sido elaborado como para una disertación de 4 o 5 horas, pero no se asusten que no va a durar 4 o 5 horas. Eso obliga a hacer la aclaración que ustedes van a ver cómo mágicamente yo paso algunas diapositivas sin desarrollar. No quiere decir que no sean importantes, todas son importantes, pero vamos a tratar de darle una especie de sesgo selectivo, selección de temas, dice ahí, para todo aquello que resulte más relevante o que sin duda amerite algún énfasis en particular. El criterio rector en el desarrollo de esta charla es eminentemente práctico, es decir, nosotros nos convertimos como los actores de teatro, ¿no? Que vamos dando la misma obra por distintas localidades y uno acomoda a veces el discurso de acuerdo al interlocutor que tiene. En este caso, la mayoría, por lo que veo de nosotros, somos abogados litigantes, de manera que le vamos a dar, ya que tenemos que seleccionar temas, fundamentalmente un sesgo práctico, como decía hace un ratito, poniendo de manifiesto aquellas cuestiones que en el ejercicio cotidiano de la profesión pueden resultar más atractivos o incluso significar algún puente o algún trampolín para solucionar un problema o, cuando no, para hacer algún planteo interesante, ¿no? De manera que esto que dice aprovechamiento de las diapositivas tiene íntima vinculación con eso. Vamos a desaprovechar algunas, dicho de otra manera. Les dejo ahí el contacto para que ustedes tomen nota, porque yo todo este material, no lo seleccionado, sino todo, se los mando a cualquiera que me los pida. Siempre pido la nómina de los correos electrónicos en las conferencias y a veces me ha fallado porque algunos no lo dejan, en fin, y crea alguna que otra situación incómoda. Entonces vamos a hacerlo al revés. Yo les dejo ahí mi correo electrónico destinado a este tipo de cosas. El que quiere me lo recuerda y yo a vuelta de correo le remito todo el material completo. Esto tiene, digamos, algunas ventajas significativas. Por empezar, para ustedes contar con el beneplácito de haber hecho trabajar a un tipo para ustedes, seleccionando o buscando material o investigando. Y en segundo lugar, un poco lo releva de la incómoda tarea de tomar apuntes, ¿no? Total, ustedes ya van a tener todo eso, a lo mejor pueden hacer algún punto de referencia, algún disparador para luego compararlo con el texto. La ley de concursos no resultó modificada en una sola coma a partir del advenimiento de este nuevo derecho privado, por así denominarlo, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Los autores del texto definitivo ya habían aclarado expresamente que
que si bien había muchas leyes especiales que resultaban derogadas o modificadas, no se iban a meter con lo que se denomina en términos generales los estatutos especiales, dentro de los cuales podemos ubicar, por ejemplo, las leyes de sociedades y la de concursos. Con la ley de sociedades sí encontramos alguna implicancia significativa a nivel de reforma, de modificación, con algunos temperamentos novedosos muy interesantes. Con la ley de concursos no, pero en definitiva el impacto se ha sentido igual. Les decía, esta charla dura como 5 horas. El impacto se ha sentido igual porque la ley de concursos es un poco el manual de la emergencia, ¿no? Es el que regula qué pasa con los institutos que están regulados acá cuando sobreviene el tsunami de la insolvencia, o sea, cómo reaccionan estos institutos cuando aparece la insolvencia. De manera que, por reenvío, hay un fuerte impacto en el ámbito concursal. Ustedes saben que cuando se pone en funcionamiento el mecanismo concursal, todo o casi todo se trastoca, se modifica, hasta el ánimo de los personajes involucrados. Algunos se ponen muy contentos, otros no tanto. Los institutos a través de los cuales se desenvuelve la actividad del empresario comprometido en la insolvencia también resultan trastocados. Es como un prisma que desarrolla la luz en otro sentido. Siempre decimos ¿cómo le va? El pasajero que sube al avión seguro del ejercicio del señorío de su voluntad sobre su valija y el imperio de las normas constitucionales que le garantizan el goce absoluto, exclusivo y perpetuo del dominio de su valija, y cuando está arriba del barco, una noche le derriban la puerta del camarote y le tiran la valija al agua, y después le explican. El capitán decidió aplicar el derecho a la emergencia porque descubrió que este barco no está preparado para tanto peso e implantó la regla de la par condicio passagerum y decidió tirar una valija por pasajero al agua. Entonces, ahora le cuento, porque el derecho que usted creía que tenía sobre esa valija lo tiene, por supuesto, en tierra firme, pero acá impera el derecho a la emergencia. Esto es más o menos lo que pasa con esto, ¿no? Su derecho al compás de la relación originaria ya no es tal, sino que ahora es cual. Aún así, a bordo surgirá algún pasajero que diga, oiga, se equivocaron porque a mí me tiraron la única valija y aquella señora tiene 15, le tiraron una, se quedó con 14, yo me quedé sin nada. De manera que aún en este escenario también hay reglas particulares. Vamos a lo nuestro. Todas estas cositas las sacamos, aspectos. Bueno, ahí están detalladas algunos géneros o especies, digamos, de implicancias, ¿no? Porque la influencia del nuevo Código Civil y Comercial en materia de concursos tiene distintos sesgos. Hay normas que complementan una regulación que ya existía, y le arrojan precisión. ¿Cómo influye la protección a la vivienda ahora, a partir del Código, en el caso de una quiebra? Un tema que dio lugar a muchísimas discusiones durante mucho tiempo y que, bueno, el Código ha definido por una posición, bueno, arrimó precisión. Hay otras normas que dicen, esto es para el Código, pero en materia de insolvencia rige la ley de concursos. Algunas de ellas vamos a citar, o sea, cada una en su escenario. No hay predominio de uno por otro, sino cada uno en su barrio. Hay normas directamente conflictivas con el texto concursal, normas que hacen un ruido terrible porque son incompatibles con el texto concursal, y ahí se produce el conflicto que será dirimido de alguna manera. Y hay necesidad de corregir remisiones, porque como no se tocó la ley de concursos, sigue hablando de viejos artículos del Código Civil o del Código de Comercio, que evidentemente hoy ya no existen, y bueno, el intérprete tendrá que formular precisión a qué instituto, a qué cuestión en particular se refiere. El conflicto de normas, vamos a hacerlo muy rápidamente, se dirime a favor de la ley especial. El mismo código puntualiza en diversas cuestiones el predominio de la ley especial. Yo diría, para usar la terminología misma del código, las normas imperativas de la ley especial. Esto tiene mucho que ver con el orden público concursal. Esto que todos sostenemos
frente a una cuestión determinada. La ley de concursos es de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Y ninguno está muy seguro qué quiere decir, pero nosotros nos mantenemos firmes con que es de orden público. ¿Será de orden público? ¿Qué quiere decir de orden público? Iba a decir quienes peinamos canas, pero no es mi caso, ¿no? Pero los que tenemos cierta antigüedad, recordamos una querida conferencia aquí, en el año 78, del doctor Guillermo Borda, a 10 años de la vigencia de la ley 7711. Y Borda, si alguno lo escuchó, son todos muy jóvenes, ustedes ninguno lo habrá escuchado. Es decir, el que lee a Borda y no lo entiende tiene que cambiar de oficio, ¿no? Pero escucharlo no era sencillo, no era tan claro. Y hablaba del orden público y veía la cara de todos y dijo, miren, le voy a dar un ejemplo que a partir del cual lo van a ver claro. En mi casa he decidido hacer reformas y le encargué al ingeniero que está trabajando que me tire bajo tal y cual pared. Y el ingeniero me dijo, esa no se la puedo tocar. Pero no, me molesta, quiero una arcada. No, olvídese. Si yo tiro abajo esa pared, se viene todo abajo. Y Borda decía, ahí está el orden público. Son los principios y normas indisponibles, intocables, en todo ordenamiento normativo. La ley de concursos es de orden público. Bueno, hay como una especie de armisticio entre todos los comentaristas que ponen manifiesto que no sabemos si es todo de orden público. Lo que es innegable es que tiene, sí, algunos contenidos que son indisponibles. Tiene disposiciones troncales, tanto en lo sustancial como en lo adjetivo, que son indisponibles. Y el código parece confirmarlo. Las normas imperativas de la ley especial. De manera que una pauta de interpretación habrá que buscarla en si estamos en presencia de una norma imperativa o no de la ley de concursos, como vamos a mencionar seguramente en breve. Y ahí tiene algunos artículos del código donde reitera este régimen de prelación. Bueno, la cuestión de la eficacia temporal no vamos a detener porque nos llevaría un largo rato. El viejo artículo 3, el actual artículo 7, que sigue ofreciendo tantos matices de discusión, ¿no? Vamos a los aspectos específicos del concurso preventivo. El presupuesto objetivo en materia concursal. ¿Alguna gravitación encontramos en el texto novedoso? Bueno, ustedes saben que el Código Civil y Comercial es el fruto del trabajo de cerca de 90 y pico juristas, con las 3 cabezas visibles, pero el trabajo específico se hizo entre un grupo grande de personas. La idea era volcar ese trabajo en una especie de embudo, una especie de tamiz, para que los 3 cráneos definitivos hicieran la labor definitiva de compaginación y de paso si había alguna contradicción, alguna cuestión que ofreciera algún matiz conflictivo, retocarlo. Pero claro, también ustedes saben que este Código Civil y Comercial, por distintos motivos que no vienen al caso, se presentó como una especie de vestido de novia hecho por una modista a la que un día le avisaron por teléfono que 6 meses antes se iba a celebrar el matrimonio, por lo tanto que tenía que sacar el vestido como estuviese. Y el vestido salió con algunos alfileres, algunas costuras desprolijas. Así es el código que tenemos. Entonces hay una serie de desfasajes, inconsistencias. De todas maneras, me parece una obra excelente, por muchos motivos que no vamos aquí a analizar. En materia de concursos, por ejemplo, uno de los aspectos en donde se advierte esta diversidad de trato, entre otros, es esto del presupuesto objetivo. En derecho concursal, hoy ya nadie discute que el presupuesto objetivo de los concursos, la cesación de pagos, no tiene mucha relación con el aspecto patrimonial. Uno puede tener muchos bienes, pero si no tiene fondos líquidos, producto de recursos ordinarios, para cancelar puntualmente los compromisos ordinarios, está en serios problemas. Y cuando esa situación se torna permanente o tiende a durar en el tiempo, estamos en la cesación de pagos o insolvencia. De manera que
Cualquier club de fútbol de primera división podría vender su estadio y pagaría los sueldos tranquilamente, pero evidentemente no es la manera de cancelar los recursos ordinarios, dicho así con este ejemplo grotesco. El código, o por lo menos el que elaboró algunos artículos, sigue ubicando a la insolvencia en algunos artículos como insuficiencia de bienes. En algunos casos hace una analogía o pone de manifiesto como presupuesto disparador de consecuencias la insuficiencia de bienes como si fuera el estado de cesación de pagos, en esos artículos que ustedes tienen citado allí. Como insolvencia en otros artículos, como el concepto nuestro, digamos, o moderno, la insolvencia en otros artículos. En el 1478 hace una mezcla, cuando lo lean lo van a ver, porque habla cuando un sujeto está en insolvencia, en concurso preventivo o en quiebra, como si fueran tres situaciones distintas. La insolvencia es el disparador de un concurso preventivo o de una quiebra. La insolvencia de por sí no dispara consecuencias concursales. Tiene que estar declarada la situación concursal por un juez a la luz de la apertura de un concurso o de una declaración de quiebra para que se empiecen a movilizar los efectos y consecuencias de esa insolvencia. El 191, por ejemplo, pone en funcionamiento mecanismos de la insolvencia ignorando por completo esta situación, ya que con la sola insolvencia se disparan esas consecuencias. Situación que en derecho concursal la tenemos desterrada hace décadas, sería un poco lo que los autores siempre hablaron, la quiebra de hecho, que no existe. Presupuesto subjetivo, sujetos concursables, bueno, adaptamos la terminología, la ley de concurso sigue hablando de personas de existencia visible, nosotros hablamos ahora de personas humanas, y personas de existencia de carácter privado, el código habla de personas jurídicas. Concurso de personas humanas, acá lo que tenemos que destacar rápidamente es lo que tiene que ver, lo que en el artículo 7 de la ley de concursos se regula como el concurso de los incapaces y los inhabilitados. Todo el régimen de incapacidad ha tenido profundas modificaciones en nuestra ley de fondo. De manera que ahora hay que estar atento a todas esas cuestiones, como las que ustedes tienen ahí delineadas, para determinar en qué punto o en qué costado de la cuestión gravitan el nuevo régimen de capacidad. La capacidad restringida, este nuevo concepto, la autonomía progresiva y la revisabilidad de la sentencia de incapacidad. El código ahora impone un periodo de tiempo en donde se revisan estas cuestiones, de manera que si un incapaz está sometido a un proceso concursal de larga duración, habrá que estar atento en cada punto, en cada capítulo, a ver si no requiere o requiere otro tratamiento distinto, porque este sujeto cambió en cuanto a su capacidad. El inhabilitado, el único caso inhabilitado al que hace referencia la ley de concursos, es el pródigo del artículo 48. Ahí tienen, y lo van a leer con atención cuando lo reciban, la larga lista de cuestiones que hay que analizar para presentar en concurso a un incapaz. Y aquel que esté enojado porque el incapaz se presentó en concurso, tiene la larga lista de cuestiones que lo legitiman a plantear en expedientes. Un momentito, su señoría, usted abrió un concurso sin que se hubieran agotado todos estos recaudos sustanciales que tienen que ver con la capacidad de la persona. El registro civil y de la capacidad de las personas, digo yo, a partir de no solo esta cuestión, sino de numerosas, que tienen que ver especialmente con lo patrimonial, se ha visto sacudido de un letargo. Yo digo, los empleados que estaban atendiendo a la gente en una reposera con un mate cocido, de golpe salieron corriendo y han salido a comprar biblioratos y cajas, porque hay muchísimas cosas a partir de las cuales hay que consultar al registro. A ver, este es casado o soltero, y se casó, ¿y qué régimen adoptó? ¿De la gestión separada o sigue con el viejo régimen de comunidad de ganancias? No es lo mismo para el acreedor, que analiza cómo va a responder el cónyuge por la deuda de uno, de otro. Bueno, acá tenemos otra cuestión donde hay que oficiar al registro a ver
de acuerdo a la progresividad del régimen de capacidad que fue decidiendo el juez. O, por ejemplo, hasta dónde llegan las aptitudes que tiene el sujeto que está asistiendo al apoyo a esta nueva figura. ¿Cuáles son la legitimación, hasta dónde llega? Porque no en todos los casos es igual. ¿Para qué actos está facultado el apoyo o aquel sujeto que tiene a su cargo la asistencia al incapaz? Esto lo pasamos. Los consumidores, acá hay un tip invalorable, para lo cual hay que invertir 2 o 3 minutos en esta nueva corriente del derecho concursal, no receptada legislativamente, pero que a nivel de jurisprudencia se viene imponiendo en casos resonantes. El acreedor involuntario es el nuevo protagonista de todos estos entuertos. Y ya tenemos fallos en Rosario donde han puesto de manifiesto la existencia de un acreedor involuntario. ¿Quién es el acreedor involuntario? Aquel que nunca quiso ser acreedor. Porque en el concurso o en la quiebra de una empresa de transporte, por ejemplo, de colectivos, nadie va a discutir la posibilidad de oponerle a un acreedor que vendía gasoil y que quedó en minoría el contenido de un acuerdo alcanzado por el deudor con la mayoría de acreedores. Porque este sujeto, en alguna celdita de su cerebro, debió haber supuesto, como empresario diligente, que su deudor no le iba a pagar, que su deudor iba a devenir insolvente. Pero aquel otro que estaba cruzando la calle y fue embestido por un colectivo y tiene derecho a cobrar una indemnización, nunca quiso ser acreedor de esta empresa. Si alguien le avisaba que venía un colectivo y que lo iba a llevar por delante, no cruzaba, por más jugosa indemnización que lo esperaba. De manera que acá estamos en presencia de un sujeto distinto. ¿Cómo le vamos a imponer los efectos de un acuerdo preventivo propio del mundo de los negocios? Bueno, esta es una corriente novedosa que viene de Europa y que tenemos acá en América, acá a los costados, uruguayos y chilenos. Nosotros lo venimos adoptando al compás de pronunciamientos judiciales aislados. Yo, en la medida que toque con los temas que rápidamente veamos, se los voy a mencionar. Uno, por ejemplo, les menciono ahora, los derechos del consumidor. El 1094 del Código dice muy clarito, cuando se trate de interpretar la medida, el alcance, no dice esas palabras, pero en definitiva, del quantum resarcitorio de un sujeto amparado por el derecho del consumidor, el ángulo de apreciación es otro. Acá, si hay predominio de la ley especial, y no dice qué ley, ustedes dirán, la ley de derecho del consumidor, la ley de concursos también es una ley especial. Y acá no dice prevalece la ley especial, dice prevalece la norma que más beneficia al consumidor. Y todo el capítulo de derecho del consumidor del Código Civil y Comercial, más la normativa específica de derecho del consumidor, constantemente pone de manifiesto el derecho a una reparación integral por el consumidor. Mientras que la ley de concursos, ¿qué dice? Que si el proveedor del servicio está en concurso y el consumidor con derecho a cobrar una indemnización ya reconocida, por ejemplo, en un juicio, participa ese concurso y queda en minoría, la ley de concurso dice, bueno, tendrá que cobrar lo que decidió la mayoría. El Código del 1094 dice, un momentito, cuando hay un conflicto entre la normativa del derecho del consumidor y una ley especial, como la ley de concursos, prevalece aquella más favorable al consumidor. De manera que en este caso, consejo profesional, si ustedes están representando a un consumidor que después de demandar al proveedor de servicios de consumo, se encuentra con el concurso y tiene una interesante indemnización al compás de la ley que tutela y garantiza el ejercicio de sus derechos, pueden empezar a sustentar esta posición del acreedor involuntario con el refuerzo del 1094, que parece haber tomado esa idea del Código Civil y Comercial. Concurso de personas jurídicas. Bueno, el 148 del Código Civil y Comercial nos trae una nómina muy interesante de las personas jurídicas
a la luz de la novel legislación. Y contiene una serie de casos bastante interesantes, sociedades, asociaciones civiles, etcétera, 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 cosas que no son grandes novedades. Por ahí aparece el consorcio de propiedad horizontal, del que dos palabritas diremos, y deja abierta la posibilidad a cualquier otra respecto de la cual las leyes digan que se trata de personas jurídicas. Es decir, la idea es, estas son personas jurídicas. La ley de concursos dice, las personas jurídicas son concursables, excepto estas, menciona en especial aquellas que vienen de la órbita del derecho público o las entidades financieras o aseguradoras, todas son concursables, salvo esas excepciones, ergo, todas las del 148 son concursables. Podríamos analizar todas las situaciones muy interesantes que contenidas ahí, vamos a decir dos o tres cositas. Las sociedades. Yo les decía, hubo cambios en la ley de sociedades, algunos muy interesantes. Yo voy a tomar uno en particular, o dos, en mérito a la brevedad. Por ejemplo, ustedes saben que apareció esta fantasmagórica sección cuarta. Debe haber venido alguien acá de sociedades, me imagino, sí. Gabriela Calcaterra, ¿vino? Porque Gabriela dijo en un congreso y me causó mucha gracia. Todo lo que dice Gabriela causa gracia, no porque no sea serio, pero tiene una manera de decirlo muy particular. Y ella ponía así hincapié en cómo se denominan ahora estas sociedades. Sociedades informales, etcétera, toda la larga lista de denominaciones. Y ella dice, yo las llamo sociedades de cuarta, que coincide con la sección cuarta. El episodio más significativo es el régimen de responsabilidad. Y hablando traducido al castellano, por ejemplo, de las sociedades de hecho, que por supuesto no han sido erradicadas de nuestra realidad jurídica, existen como existieran antes, y en el número significativo que existe en la realidad de los acontecimientos. O sea, los regímenes particulares que van a la sección cuarta, de las cuales destacamos esto, y que tienen como denominador común a todos aquellos entes societarios que les duele algo, que les falta algo. Bueno, las sociedades de hecho es el caso paradigmático, en donde súbitamente se ha modificado el régimen de responsabilidad. Aquello que decíamos, los socios responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, hoy la ley de sociedades dice, no, los socios responden en forma mancomunada. Entonces esto en materia de concursos nos trae, o nos arroja la necesidad de hacer algunas precisiones, muy poquitas. Es decir, vamos a prescindir de estas cositas. Sociedades simples, libres, residuales, son todas las denominaciones a las que agregamos la denominación de Calcaterra, sociedades de cuarta. Son concursables, obviamente, como siempre, con la modificación, las cuestiones de interés concursal. Son concursables, responsabilidad de los socios simplemente mancomunadas y por partes iguales. Esto tiene íntima vinculación con muchas cuestiones, ahí están, de la ley de concursos, donde la normativa concursal contiene soluciones puntuales cuando el sujeto concursado en su seno registra socios, como dice la ley de concursos, con responsabilidad ilimitada. Tomo uno, que parece ser la más importante, la extensión de la quiebra. Sin perjuicio de que es un tema de la quiebra, estamos todavía en el concurso, la extensión de la quiebra. La ley dice, la quiebra de la sociedad se extiende a los socios con responsabilidad ilimitada. Paralelamente, bueno, es decir, dentro de ese 160 hay muchas situaciones subsumibles, pero las sociedades de hecho siempre fueron grandes protagonistas en este artículo. ¿Habrá cambiado? Bueno, ni bien apareció la reforma de la ley de sociedades, surgió un aluvión de inquietudes en torno, ¿pero cómo? ¿Ahora no se puede extender más la quiebra de la sociedad de hecho a los componentes de la sociedad de hecho? Si ahora responden en forma mancomunada, ¿habrá cambiado el régimen de responsabilidad? Yo les voy a dejar una pequeña inquietud. Es decir, nosotros los abogados somos personas muy particulares, ¿no? Hago esta aclaración porque la semana pasada yo en un escrito dije todo lo contrario de lo que estoy diciendo ahora. Pero en estos sitios es donde uno dice realmente lo que piensa. El abogado un poco abre el placar y saca el saco que mejor le queda al cliente, ¿no? Pero a mí me da la sensación de
lo siguiente. A mí me parece que cuando hablamos de responsabilidad solidaria e ilimitada, hay que hacer una precisión muy importante. No es lo mismo. Una cosa es responsabilidad solidaria, la otra es la ilimitada. Responsabilidad solidaria es cuando alguien paga obligaciones de otro. Yo respondo solidariamente con el otro. Y yo me anoté ahí. Son sujetos que pagan obligaciones contraídas por otro. Total, solidaridad total, este sujeto paga todas las obligaciones del otro. El socio de la sociedad colectiva, el socio de la sociedad de hecho, responde en forma solidaria total. Parcial, solo pagan algunas obligaciones del otro. Y también es solidaridad. El fiador de un contrato de alquiler no paga todas las deudas del locatario, paga aquellas que en virtud del contrato de alquiler el locatario tiene obligación de afrontar y no lo hizo. Pero si el locatario fue a la gomería de la esquina y compró 4 cubiertas, no tiene por qué pagarlas el garante del contrato de alquiler. Solidaridad, pero puntual, digamos parcial, algunas. Dentro de la parcial, en forma puntual, paga esta, no esta. Cuando la ley de sociedades sanciona al socio de la sociedad anónima, le dice usted, por haber votado a favor esa decisión asamblearia, luego nula, va a responder por las obligaciones que generó esa decisión. O sea, usted no responde por las obligaciones sociales, pero en esas puntuales sí. O porcentual, mancomunada es de todas un porcentaje. Como dice ahora la ley de sociedades con la sociedad de hecho. Eso es un barrio. ¿Qué obligaciones paga? El otro. ¿Con qué bienes paga? Entonces ahí tenemos responsabilidad ilimitada cuando paga con todos sus bienes y responsabilidad limitada con algunos bienes. Y con un ejemplo lo vamos a ver clarísimo. El socio de la SRL, por ejemplo, está obligado a pagar todas las obligaciones de la SRL. ¿Con qué? Con su cuota, con la cuotita, con el aporte que él hizo a la sociedad. Entonces, vamos a ser precisos. ¿Cambió en algo la cuestión introducida en la ley de sociedades? Se metió con el primer bloque, pero del segundo no dijo nada. Y la ley de concursos alude en muchos artículos, o que yo le mencionaba, a la responsabilidad ilimitada. Se refiere a este otro caso. Por lo tanto, creo yo, no cambió. La quiebra se puede seguir extendiendo porque estos son socios que responden con todos sus bienes. Pero esto no es pacífico, van a encontrar opiniones de todo tipo y color. Ahí tienen un resumen global, caso por caso, desarrollado lo que yo en términos generales le he dicho recién. Y el otro tema, las sociedades unipersonales. Este proyecto destinado a la tiendita que no funcionó, porque la tiendita no puede satisfacer todos esas exigencias de la ley, no puede tener un directorio plural, sindicatura colegiada. Es decir, la tiendita tenía un problema, ahora va a tener 7, si tiene que poner a todos esos funcionarios. Evidentemente esto puede funcionar para, no sé, empresas multinacionales que quieran poner radicación en el país y organizarse como una SAU. Pero bueno, está en la ley de sociedades, tiene personalidad jurídica, por lo tanto es concursable. Tendrá particularidad de su concurso conforme a las características de que es una sociedad anónima de un solo componente y bueno, todas esas cositas que están anotadas ahí. ¿Quién ratifica? ¿No habrá, ¿quién va a ratificar? Si es uno solo, ¿no? El socio, etcétera, etcétera. El consorcio de propiedad horizontal, digamos 2 palabras, está incluido entre las personas jurídicas. Tiene personalidad jurídica, se terminó la discusión de la que nos informaba nuestro profesor de Reales. Este sector de la doctrina dice que no la tiene, este que sí, tiene personalidad jurídica. Ahora, claro, el que incluyó el consorcio en el 148 no pensó en la concursabilidad del consorcio, pues si pensaba decía, no, ¿dónde me metí? ¿Sirve el concurso, la quiebra de un consorcio? Bueno, es para hablar muchísimo, ahí tienen anotado una serie de particularidades. Algunos dicen, no,
No, porque es una persona jurídica, pero de aquellas que necesariamente la ley atribuye personalidad jurídica. No hay manera de tener un consorcio si no hay con personalidad jurídica, la ley lo dice, pero eso no quiere decir que sea concursable. No todas las personas jurídicas son concursables, están las excepciones de la ley de concursos, en donde no está el consorcio, y es práctico concursar un consorcio, y si quiebra, ¿cómo se maneja la quiebra del consorcio? Parece que inclusive hubiera normas del Código Civil y Comercial que no lo toleran. El Código habla de un todo inescindible. Entonces, si hablamos de una quiebra, liquidación, ya no es un todo inescindible, solo se desafecta el régimen de propiedad horizontal con una resolución judicial, dice el Código, otros dicen la resolución judicial será la quiebra, y el gran tema de los consorcios, el Código se lo comió, no dijo nada. ¿Cómo responden los propietarios por las obligaciones insolutas del consorcio? Eso tendría que haber dicho. Entonces esto da que hablar muchísimo y hay soluciones en todos los sentidos. El 143 que dice, los miembros de la persona jurídica no responden por las obligaciones de la persona jurídica, a menos que lo diga la ley especial. Acá no hay ninguna ley especial ni general, solo tenemos el código que no dice nada. Otros dicen, bueno, pero alguien tiene que pagarla, sobre el que quebrará el consorcio, y otro problema, ¿qué se ejecuta? ¿Cuál es el acervo? ¿Qué se desapodera? Lo único que tiene son el derecho al cobro de expensas, o sea, el crédito por expensas, y para algunos, los frutos de la locación, por ejemplo, de los bienes comunes, pues los bienes comunes tampoco son del consorcio, son de cada uno de los consorcistas en la proporción que le asiste. Entonces, ¿cómo se satisface las obligaciones insolutas? ¿Se puede extender la quiebra de un consorcio? La ley de concursos extiende la quiebra en caso de sociedades. Es decir, automáticamente a los miembros. Esto no es una sociedad. Así que ya de por sí tenemos un pequeño inconveniente. Otros tratan de encasillarlo dentro de las viejas sociedades civiles, en donde había una responsabilidad mancomunada. Ahora dicen que las viejas sociedades civiles están en la sección cuarta, por ahí responderán mancomunadamente, pero tampoco existe una clara elaboración de cuál sería el mecanismo. Yo lo único que encontré es un régimen indirecto. El Código Civil y Comercial dice que el consorcio está facultado a liquidar expensas ordinarias y extraordinarias. Si se le debe la indemnización por el despido del portero, será una expensa extraordinaria, a distribuir entre los miembros del consorcio en la proporción que ubica su inmueble. El consorcio estará legitimado para ejecutar de los consorcistas el pago de esas expensas extraordinarias. Si el consorcio quebró, lo hará la sindicatura, en una demanda contra el consorcista para el cobro de las expensas extraordinarias. Ahora, eso no significa la posibilidad de extender quiebras o ejercicio de acciones de responsabilidad, que son cuestiones muy distintas. Y lo mismo para el tiempo compartido, que se aplican las reglas de los consorcios. Otras situaciones especiales, el fideicomiso. El 1687 regula de una forma un poco más acabada la vieja norma de la ley 24441, los fideicomisos no quiebran. Algunos dicen, claro, desde el punto de vista académico, si a uno le preguntan, ¿se puede concursar un fideicomiso? Y dice, no, mijo, no, la ley dice que no quiebran. Sí, pero no dice. El abogado que tiene que llevar un plato de garbanzo a su casa dice, no dice que no se concursan. Bueno, pero ¿cómo va a concursar? Por empezar, ¿cómo va a concursar un contrato? No es un contrato. El fideicomiso genera un patrimonio distinto. Y el concurso o quiebra del patrimonio del fallecido existe en la ley de concurso hace décadas. Tampoco tiene sujeto la quiebra del fallecido. Sin embargo, la ley pacíficamente viene regulando esa situación de hace décadas. Entonces esto sería lo mismo, vamos a concursar el patrimonio. Bueno, pero aparte, ¿cómo lo va a concursar? Aceptemos que sí. ¿Cómo lo va a concursar si no puede quebrar? ¿Qué será un concurso eterno? Si fracasa el concurso, ¿qué hacemos? ¿Lo archivamos? No. El código dice que no quiebra, sino que se liquida. ¿Y qué más dice? Aplicándose la ley de concursos. Entonces, dice, aplicándose la ley para concursos y quiebras en lo que fuere pertinente. El abogado dice, fíjese, la ley
para concursos y quiebras en lo que fuera pertinente, que sí que se puede aplicar la parte de concursos y de quiebras. Déjemelo concursar como al patrimonio del fallecido y si fracasa el concurso, lo liquidamos, como dice el código, con la ley de concursos, designando una sindicatura y demás. Pero ¿por qué enervar la posibilidad de que el fiduciario salga a negociar créditos y produzca la licuación de algunos o negocie bien y transforme el pasivo en otro más accesible? Bueno, está en discusión. De todas maneras, en esa liquidación concursal solamente podríamos incluir los bienes sometidos a fideicomiso, con un montón de preguntas, ¿no? ¿Se inhibe al fiduciario? ¿Y cómo va a inhibir al fiduciario si el fiduciario no tiene nada que ver en esto? Sí, bueno, pero los bienes están a nombre de él, ¿eh? Ojo. Sí, pero están a nombre de él y están los de él también a nombre de él. Bueno, habrá que inhibir por lo que corresponde al fideicomiso. El registro de la propiedad no tiene ese régimen tan preciosista. Si lo inhibe, lo inhibió. ¿Y pero cómo esto es inconstitucional? ¿Lo va a inhibir al fiduciario por deuda de otro? ¿Quién es el otro? El fideicomiso. Hay que inhabilitar al fiduciario por la quiebra. Y las inhabilitaciones se producen cuando quiebra la persona titular de los bienes, humana, o la persona jurídica. Acá no se da ninguno de los dos casos. Tela para cortar. Vamos rápidamente, porque se nos termina el tiempo. Cuando la ley de concursos hay que acreditar dónde está inscripto. Bueno, ahí tiene una lista de cada nuevo sujeto concursable donde se inscribe. Bueno, la contabilidad, ustedes saben, contabilidad para todos a partir del código, de manera que hay que determinar en cada caso concreto si el sujeto está alcanzado o no por esta amplia gama de normas del 320 nuevo, en donde parece que no queda casi nadie afuera. Los abogados sí, no tenemos que llevar contabilidad. La apertura, esto es interesante, claro, pero el tiempo avanza. Conversión de la quiebra en concurso, el artículo 100. Es decir, ¿cómo funcionó esto hasta ahora? Esto es automático. Hay una quiebra, el deudor pide conversión, el juez analiza si están los recaudos formales, y si están los recaudos formales, lo mismo que cuando alguien pide un concurso, se abre el concurso. Es rarísimo que el juez se meta en la parte sustancial y diga, no, a usted no le abro el concurso porque esto y por lo otro. El concurso normalmente se abre. Ahora parece haber cambiado la cosa en materia de conversión, porque el artículo 100 nuevo de la Ley General de Sociedades nos trajo una piedrita en el zapato. La quiebra es causal de disolución societaria. Si quiebra una sociedad, las autoridades, los administradores, están, entre otras cosas, compelidas por el criterio del buen hombre de negocios y de la regularidad en la administración, a adoptar todas las medidas que fueren pertinentes, no solo en la quiebra, ante cualquier causal de disolución, a hacer lo que la ley, los principios generales, las normas, digamos las conductas rectoras del administrador de negocios imponen. Por eso el artículo 100 dice, las causales de disolución podrán ser removidas mediando decisión del órgano de gobierno y eliminación de la causa que le dio origen. Ya encontramos el primer problemita, órgano de gobierno, el concurso lo pide el órgano de administración. De manera que pareciera que la conversión tiene que venir por el órgano de gobierno, ojo. Si ustedes están del otro lado y no quieren que prospere esa conversión, señor juez, lea el artículo 100. Primero, la conversión la pidió el directorio. No, tiene que venir con una resolución de asamblea. Primero. Segundo, si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad. El abogado díscolo vendrá y dirá, además, señor juez, debió haber acreditado en tiempo y forma, en los 10 días que dice la ley de concurso, que la empresa es viable. Acá le están pidiendo la conversión de una empresa que está cerrada hace 6 meses. Vaya a ver la telaraña, las maquinarias que están improductivas. Esto es para ganar tiempo, para que prescriban acciones. Acá no hay ninguna viabilidad económica ni social. Ni que hablar, todo lo que dio hablar este artículo, todas las opiniones, algunos distinguen viabilidad económica y social. Algunos dicen,
no tiene viabilidad económica, pero socialmente hay que convertirlo porque se queda todo el mundo en la calle. Y será I o puede ser I u O. Bueno, la cosa que entró en crisis, esta automaticidad de hacer lugar a las conversiones. Parece haber injertado la reforma de la Ley General de Sociedades dos nuevos recados. Primero, decisión de asamblea. Segundo, acredite o diga o exponga, para dar el pie al juez a investigar, si hay viabilidad en la empresa. Si no la dejamos en quiebra, no nos haga perder tiempo a todo el mundo, ni plata a los acreedores. Sentencia de apertura, bueno, vamos rápidamente. Esto es un temazo, la no caducidad de los plazos en el concurso preventivo. El 353 nuevo vino a receptar un profundo reclamo de la doctrina. Que el deudor en concurso preventivo no tenga que pedir autorización para pagar los créditos privilegiados. De hecho, el deudor está en concurso y si no paga la cuota de la hipoteca, la ley le dice, ojo, no pague nada, todo lo que usted pague es ineficaz. Sí, mijo, pero si no pago la hipoteca, ejecutan el inmueble, el establecimiento, y no cobra nadie acá. Déjeme que por lo menos cobre el crédito hipotecario. Déjeme que pague la FIP, el plan que tenía, que me dieron que es una maravilla. Si yo no pago, se cae. Bueno, vaya, explíquele que está en concurso. ¿A quién? A una computadora. Si la computadora registra la falta de pago y se cae el plan. Bueno, pida autorización judicial, vista la sindicatura. No, vence pasado mañana la cuota. Bueno, hay un viejo reclamo de que el deudor no tenga que pedir permiso para pagar los créditos privilegiados. ¿Por qué? Porque la ley dice, usted no puede alterar la situación de los acreedores preconcursales. ¿Y qué dice todo este reclamo? Estos ya vienen alterados, pues son privilegiados. El deudor no puede modificar a los quirografarios, pero déjeme que pague los privilegiados. Ese profundo reclamo llegó al código, pero se olvidó de aclarar que era para los privilegiados. Entonces, ahora el deudor conserva la posibilidad de seguir gozando del plazo, ergo pagando, ¿para qué quiere el plazo si no es para pagar? De todos. Entonces esto trastocó todas las reglas del concurso. Esto tiró abajo todo. Y el 16 sigue diciendo no pague nada. Y el código dice, si quiere pague cada vez que vence la obligación. Ahora, aquel que verificó crédito por 1000, el primer mes va al deudor, le paga, ahora le debe 900. ¿Y cómo? Sale verificado por 1000 y vota por 1000. No, habrá que excluirlo del voto. Fantástico es el deudor, le sigo pagando hasta que llegue el momento de contar las mayorías, después no le pago más, total no pueden hacer nada y los encierro con la propuesta que me votan todos los demás. O sea, esto no da por ningún lado. La correcta interpretación es que el 353 se refiere a los créditos privilegiados. Esto lo vamos a pasar, fuero de atracción. Bueno, estas son exquisiteces, no nos vamos a detener. El 717 lo mencionamos. Tiró abajo 50 años de vigencia del fuero de atracción, del no fuero de atracción para los juicios de familia, en el que había un consenso, nadie se quejaba de esto. Los juicios de familia, el juzgado de familia. Las cuestiones patrimoniales, ¿no? Porque si le quieren atribuir un hijo al concursado, el juez del concurso no le interesa eso. Acá interesa cuando hay dinero de por medio. Bueno, el 717, en un afán protectorio a ultranza, dijo, no, va todo al juez del concurso. Con lo cual complicó todo, trastocó todo. Yo creo que es inaplicable. Esta norma es directamente inaplicable. La verificación de créditos, bueno, acá hay un montón de cuestiones. Vamos a pasar por alto muchas de ellas. El 2560 deja margen para la vigencia de los plazos de prescripción locales, como en el caso de tributos. ¿Quiénes son los que caen en la trampa de los 2 años de prescripción abreviada de la ley de concurso? Normalmente los acreedores tributarios, que se manejan como si el derecho tributario fuera supraconstitucional. Y es así, estas cosas son así, ¿no? Entonces, la ley de concurso de 2 años, pues la ley con qué tiene que ver la ley de concurso, la prescripción es de 3, de 5, lo que fuere. Y claro, y cuando se da el concurso, por ahí se encuentra con un juez y dice, no, mijo, acá todos los créditos son iguales, prescribe a los 2 años la acción verificatoria. El 2560 parece haberle dado la razón a todos los que sostienen
la posibilidad de mantener los plazos más amplios cuando así surgen de la regulación local. Local, llámese los tributos provinciales o municipales, que muchas veces son los incómodos dentro de los concursos. Ya hemos tenido 2 casos sin resolver, que es lo que sostiene el deudor del otro lado. Bueno, la vigencia de las normas de orden público concursal y la eterna jurisprudencia de aplicabilidad a todos los acreedores. Esto lo vamos a ver si lo decimos después. En la Facultad de Morigerar Intereses, vamos más rápido. Prestaciones en moneda extranjera, lo dejo planteado, es un temazo. El 765 del Código dice: las deudas en moneda extranjera son obligaciones de dar cosas. Y si el deudor quiere, puede desinteresar al acreedor pagando moneda nacional. Vamos a leer un poquito mejor lo que dice. La obligación es de dar dinero, bla, bla, bla. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal a la República, la obligación debe considerarse como dar cantidad de cosas. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Esto se da de patadas con el 19 de la Ley de Concursos, que dice: el acreedor en moneda extranjera sufre una conversión a moneda nacional solo para el cómputo de las mayorías. Luego vuelve a su expresión originaria, tiene derecho a cobrar, digamos, en dólares. Esto origina una serie de situaciones que nos exceden, pero una menciono. El deudor se obligó a pagar en dólares y ahora dice: no, voy a pagar ahora en pesos porque el 765 dice que puedo pagar en pesos. El acreedor le puede decir varias cosas. Así le doy los datos para los 2 sectores. Por empezar puede decir: sí, el 765 dice eso, pero el 766 dice: el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. O sea, el artículo siguiente ya dice lo contrario. Pero además, ahí sí el acreedor se agarra a esta ley y dice: esta es de orden público. Y no sé si toda la ley, pero esta norma es de orden público, el 19. Usted no me la puede cambiar. Ni se imaginan las cosas interesantes para lo que da pie esto. Yo hice una propuesta, no digo carátula ni juzgado, porque en una de esas interviene alguno de ustedes, tal vez ni siquiera debiera decir esto que estoy diciendo, pero hice una propuesta donde el deudor dice: pago en moneda nacional. Y si los acreedores en moneda extranjera quedan en minoría, yo voy a decir: usted está obligado a lo que decidió la mayoría, que es una norma de orden público de la Ley de Concursos. Además, ratificado por lo que dice el Código Civil. Porque él va a decir: no, pero usted no me puede imponer, porque la mayoría lo decidió. Por empezar, ese es el mecanismo concursal. Y en segundo lugar, es el espíritu del legislador. Me paro de este lado y les digo: el acuerdo preventivo judicial es un contrato plurilateral de organización. Esto estamos de acuerdo todos. Y los contratos plurilaterales de organización, si bien contienen esa fórmula mágica que un sector de partes contratantes le impone todo al que inclusive no participó, también tiene excepciones, ¿no? El convenio colectivo de trabajo, el reglamento de propiedad horizontal. El consorcista puede decir: a mí qué me importa que la mayoría decidió cambiar la forma del balcón. Yo me opongo a modificar la estructura de mi departamento. Y el Código Nuevo dice: no se le puede imponer esa decisión. De manera que también tenemos mucho para cortar. Este es un tema que ha dado lugar a muchos fallos muy encontrados entre sí. ¿Qué norma predomina, 765, 766? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se lleva el escenario de los concursos? Acá tienen muchas situaciones para formular la propuesta, etcétera, etcétera. Créditos hipotecarios, le doy un datito. El 2189 parece limitar la posibilidad de las hipotecas en moneda extranjera. Porque si ahora las obligaciones en moneda extranjera son obligaciones de dar cosas, entonces no funciona la hipoteca que pide que la obligación esté estipulada en dinero. El contenido del informe general. La propuesta de acuerdo preventivo, destaco
el gran tema de hoy, ¿quién formula la propuesta? Este artículo 100 que les leí antes, leyéndolo finito, parece decir, el deudor en concurso está tomando una decisión preventiva de una situación disolutoria, como sería la quiebra. Por eso propone esto. Así, bueno, entonces hay que aplicarle todas las exigencias del artículo 100, esto de la viabilidad y todo lo demás, además de que las decisiones se toman por el órgano de gobierno. Y esto trae a colación una vieja discusión. ¿Quién formula la propuesta de acuerdo en el expediente? El abogado. ¿Pero cómo el abogado? Y sí, porque dice siguiendo precisas instrucciones. No, acredite esas instrucciones. ¿De qué manera? Traiga, dicen algunos, por lo menos una resolución de directorio donde la decisión social de los administradores es proponer eso. Y si la propuesta conlleva actos de disposición, una resolución de asamblea. De lo contrario, no hay propuesta. Si están como acreedores díscolos en un concurso, a la hora de la propuesta, vayan a ver si acompañaron una resolución de directorio o de asamblea según el caso. Y bueno, y después prepárense, pues se viene una andanada de improperios. Pero hilando fino es así. El derecho a voto, rápidamente. Si no vota el marido, hoy tampoco puede votar el conviviente. La ley de concurso no pudo nunca registrar al conviviente, pero la interpretación extensiva así lo indica. Además, cada vez que hablemos de parientes hay que ver las nuevas reglas del parentesco, ¿no? Naturaleza, adopción, reproducción humana asistida, afinidad. Ustedes saben que el juez de la adopción ahora puede decir, si bien esta es una adopción simple, modifico los efectos respecto de este sujeto. O todo lo contrario, en la adopción plena también, entonces hay que ir a ver, cuando se da el caso de que viene a votar un acreedor comprendido en estas causales, ¿qué dijo el juez cuando otorgó la adopción? La sentencia verificatoria, se nos pasó el plazo para la acción por dolo del 38, nos traen un asunto. Acá, viejo, acá había que haber metido la revisión, pero pasó. Bueno, metamos la acción por dolo, pero mirá que no tiene mucho que ver, no importa, la del 38. Dolo en la sentencia de verificación, sí, pero es un mes, ya pasó. Ah, no importa, el 2564, inciso F del Código Civil y Comercial, dice que la acción de revisión de la cosa juzgada fraudulenta se puede plantear hasta un año después. Entonces yo lo voy a plantear, ya lo he planteado. En un concurso en Trenquelauquen, la jueza me lo rechazó con ese espíritu tan temperamental que tienen las chicas, yo me lo imagino, no solo lo rechazó, sino que debe haber tirado el expediente por la ventana, pero la Cámara lo dio vuelta y dijo, abra la acción por dolo, después analizará todos los otros aspectos. Así que, por empezar, entró. Así como la ineficacia concursal tiene sus plazos estrictos, la ley de concursos deja abierta la puerta para la ineficacia común. Bueno, me falló la acción por dolo de la ley de concurso del 38, yo planteo la del Código Civil para la que tengo un añito. El acuerdo homologado, esto también es muy amplio. Voy a tomar abogado de un fiador. Yo hoy estoy tentado a decir, perdóneme, usted no me puede reclamar a mí el 100%. ¿Cómo no? La ley de concurso dice que el acuerdo no se extiende a los fiadores, perdón, no extingue las obligaciones de los fiadores. Así que usted sigue debiendo. Sí, yo sigo debiendo, pero yo debo lo mismo que el deudor. A él le votaron a favor el 40% a 10 años, yo le voy a pagar el 40%. No, viejo, porque eso fue un acuerdo exclusivo con el deudor, todo lo que se dijo hasta ahora. Claro, pero miren el 1575. Hay un principio que tiró Lorenzetti que a todos nos cayó más o menos bien. ¿Cómo distinguimos el Código Civil y Comercial cuando una norma es disponible o no? Y Lorenzetti, que es muy canchero para decir las cosas, dijo, bueno, les voy a dar una pauta, dijo. Cuando el código dice puede, es dispositiva, cuando el código dice debe, da la sensación que el legislador quiere que sea así. Bueno, el 1575, posterior a la norma de la ley de concurso del 55, dice,
La prestación a cargo del fiador debe ser equivalente a la del deudor principal o menor que ella y no puede sujetarse a estipulaciones que la hagan más onerosa. La inobservancia de la regla precedente no invalida la fianza, pero autoriza su reducción a los límites de la obligación principal. Y dice, debe. Hoy yo, este abogado de un fiador, me sentiría tentado a plantearlo, ¿no? Es un escenario nuevo, son líneas de interpretación nuevas, bueno, veremos cómo sale. Y la otra cuestión, se ve que lo trato un poquito más adelante. Vamos rápidamente al ámbito de la quiebra, a ver si podemos terminar en tiempo y forma. Pedido de quiebra por acreedor en cuanto al sujeto legitimado, lo mismo que dijimos para votar, ¿no? Hay que ampliar eso, el cónyuge y demás. El desapoderamiento en la quiebra, vamos a la vivienda. La vivienda que es un tema tan especial. Yo el otro día decía, miren si será especial el día que llovió tanto de golpe, que uno está en el medio de la calle y dice, ¿qué hago yo aquí yendo a esa reunión que no me sirve para nada? Yo tendría que estar en mi casa. Mi casa, pues es un territorio muy sensible que, bueno, ni qué decir todo lo que se ha escrito y los fallos en distintos sentidos. Ustedes saben que la 14394 se derogó y se implantó en el 244 el régimen de protección de vivienda, que entre todas las corrientes jurisprudenciales de discutir qué pasa en una quiebra cuando hay un bien de familia, tomó una posición, la de Aida Kemelmacher, que fue la que redactó este capítulo. Claro, yo hubiera hecho lo mismo. Le dijeron a Aida, redactá esto y puso lo que ella piensa. Pero claro, yo le decía al principio, arrojó precisión, ya no discutimos más si el síndico tiene legitimación para levantar el bien de familia, porque a veces hay un solo acreedor anterior. Y el deudor va y arregló con ese, y todos miran a ver qué hace el único legitimado para pedir la desafectación, y este está en una reposera tranquilamente y no hace nada. Entonces durante años dijo el síndico que vaya, la corte había dicho el síndico no, el código dice el único legitimado, o los únicos legitimados son los que mencionan donde no está el síndico concursal. Pero además, la vieja discusión, está bien, el acreedor anterior levanta el dique y decían los porteños, y nosotros que siempre decimos lo que dicen los porteños, el agua aprovecha a todos, anteriores y posteriores. Ahí sí, el posterior se encuentra con un premio que no esperaba, ¿no? Porque al compás de que el anterior desafectó, ahora no existe bien de familia, cobran todos. Kemelmacher siempre dijo, no, esto no es así. El posterior nunca tuvo vocación a ese bien. Para él el bien no estaba en el comercio, de golpe no puede tener legitimación para cobrar. O sea que se remata para los anteriores y sobra plata para el deudor, ni siquiera para la quiebra. Eso es lo que dice el código ahora, más una serie de cosas muy interesantes que, bueno, ya lo habrán analizado en derechos reales. Ahora no hay discusión, lo dice el código. Donde encontramos la sorpresa, porque esto es una protección expresa. Tiene que ir el dueño, anotarlo, y así la ley lo regula. Si el dueño no lo inscribe en este régimen de protección, no existe. El que sí existe es el de la protección implícita. El 456 para los matrimonios y el 522 para las uniones convivenciales. 456, última parte, sin que nadie haya anotado nada, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Bueno, esto es novedoso, no hay que anotar nada, ha extendido el beneficio de la inejecutabilidad en estos casos en donde a partir de esta mención todos los bancos o acreedores en general van a pedir la firma de los dos, miren, no se haga el vivo, acá firman todos, y si pasa la tía por la puerta, venga y que firme también por las dudas, porque es la forma de avanzar sobre el bien. Lo que sí abre un campo de discusión muy interesante, porque así como el ex bien de familia está impregnado de normativa, quiénes son los beneficiarios, casos de excepción, las deudas posteriores, pero que sí pueden pedir la desafectación, los impuestos, las expensas, acá no dice nada. ¿Se aplicará por extensión, por interpretación extensiva? Y no, porque parece ser una norma limitativa del ejercicio de derechos, debe ser de interpretación restrictiva. O
O sea, ningún posterior, ni el fisco podría actuar. Además habla de vivienda y no de inmueble. Ustedes dirán, ¿qué dice este tipo? Tuvimos un lindo asunto en el estudio donde el cliente vivía en un barco y tenía constituido su domicilio en un barco y esa era la vivienda. De manera que, ¿por qué no aplicar este régimen protectorio también a ese tipo de vivienda? Acá no habla de inmuebles. Estamos en el ámbito del 108 de la Ley de Concursos, que es el que establece las excepciones a la posibilidad de ejecutar. Hay otras, la del inciso 3 quedó pedaleando en el aire porque ha desaparecido de la ley de fondo el usufructo paterno, de manera que esa norma del inciso 3 ya no rige. Otros casos de inejecutabilidad, en el 744 nuevo del Código Civil y Comercial tenemos un montón de situaciones de inejecutabilidad que las encontramos en los códigos procesales locales. Nuestro Código de Procedimiento local tiene también la posibilidad de no ejecutar las herramientas de uso cotidiano. Nos llama la atención el inciso D, los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado, porque sacando la institución católica, que es del derecho público, no es concursable, todas las demás sí. Cualquier otro credo que haya originado actividad suficiente y que se haya organizado bajo forma de asociación civil o con la personalidad jurídica que fuere, es concursable, pero claro, sus bienes no son desapoderables, porque el 744 los deja fuera del desapoderamiento, ya que el 108 de la Ley de Concursos remite a las leyes que regulan sobre excepciones del desapoderamiento. Nuestro Código de Procedimientos, claro, yo tendría que encontrar ahora el artículo, porque es interesante, en ese sentido es un poco más preciso. Ya les digo. Ah, no, esto está. ¿Ustedes se acuerdan el artículo del Código de Procedimiento que habla de los bienes no ejecutables? No, me parece, a ver, ya les digo. Ya estoy cerquita. Ah, sí, tiene razón. El 469 dice más o menos lo mismo, pero es más preciso, porque dice, las imágenes de los templos y las cosas afectadas a cualquier culto no son embargables, a menos que se reclame su precio de compra o construcción. O sea, para los trabajadores que construyeron el edificio o el que vendió las cosas que están incorporadas en el inmueble, parece que esta inejecutabilidad no alcanza. El código no lo dice así, pero estamos hablando de acreedores involuntarios. Hoy, en otras latitudes, nadie duda que los trabajadores son involuntarios. El patrón dice, no, ¿qué involuntario? Usted vino a trabajar porque se le dio la gana. Y el trabajador le dirá, oiga, no sea cachafaz. Yo vine porque me moría de hambre, si no. Y usted puso el aviso en el diario. Además, ¿qué contrato de trabajo? Usted me impuso el horario, el sueldo. Bueno, se discute si es voluntario o no, parece que fuera involuntario. Bien. Bueno, del tema matrimonial, digamos, 2 minutos. Hoy, los muchachos y las chicas pueden celebrar una convención matrimonial y marcar la cancha. Entre otras cosas, vamos a adoptar este régimen de administración y disposición de los bienes, el gran reproche que se le hacía a los actores y todo, ¿cómo, che, no pactaste? Bueno, se puede pactar, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Hay, digamos, una nueva legislación que permite celebrar antes del matrimonio o en pleno matrimonio un pacto sobre cómo administrar y disponer de los bienes. Antes del matrimonio tendrá vigencia, por supuesto, desde el matrimonio, inscripto en el registro de Estado Civil y de las personas, porque el acreedor tiene que saber cómo es el régimen de garantía, o bien cambiar de barrio o de vía, de cruzarse de vereda en pleno matrimonio. Ahí la ley, a ver, establece la posibilidad que el acreedor perjudicado, una vez que se hizo el cambio, decir, muchachos, a mí me cambiaron la base de la garantía, ¿qué están haciendo? Tiene un plazo de 1 año para pedir la inoponibilidad. En la quiebra, no me molesten, el plazo no es de 1 año, es el plazo de la acción de inoponibilidad, que es de 3 años del 124, la ley de concursos, desde la sentencia de quiebra, cuando lo que reclamamos es
que ese acto de cambio de vía se produjo en pleno periodo de sospecha, ¿cierto? Rigen los plazos de la ley de concursos y no los del Código Civil. Después, en el régimen de toda la vida, el activo de cada cónyuge son sus bienes propios, más los gananciales inscritos a su nombre, más el 50% de los gananciales de titularidad conjunta. Hay un régimen de administración de gestión separada, con algunas zonas grises, donde hay responsabilidad conjunta. Las deudas domésticas, ahora que ustedes saben bien cuándo es solidaria y cuándo es ilimitada, ahí está la precisión. Y la deuda por conservación de gananciales, que es solidaria, pero solo sobre los gananciales, ¿ven? Solo por un sector del patrimonio. Vamos más ligerito. La inoponibilidad es una cuestión, una reivindicación terminológica. Años hablando de la ley de concurso de ineficacia y diciendo a los concursalistas, esto es inoponibilidad, qué ineficacia. El código puso las cosas en su lugar. El 382 dice, la ineficacia es el género, las especies son la nulidad y la inoponibilidad. Y a partir de ahí, la ley el código tomó la terminología que hace años manejan los concursalistas. No se habla más de acción revocatoria del derecho común, la acción de inoponibilidad. Como siempre se habló en derecho concursal. Vamos, bueno, estas son cuestiones puntuales. Boleto de compraventa, toda la vida el adquirente de un inmueble podía ingresar al concurso quiebra del vendedor y ejercer la acción de exclusión, a diferencia del acreedor común que quiere incluirse en el pleito concursal para cobrar su crédito. Este quiere excluir el bien. Dice, momentito, ese no lo ejecuten porque es mío, yo lo compré por boleto y pagué más del 25%. El Código Nuevo, en el 1171, reproduce prácticamente el 146, que es el que dice esto de la ley de concursos, le agrega el recaudo de la fecha cierta, pero digamos, en rigor de verdad, los jueces hace años que exigen para el funcionamiento del 146 que el boleto tenga fecha cierta. Esto es muy complicado, es largo más que complicado. A ver. El mandato, digamos dos cosas. No es claro el código si se extingue el mandato por quiebra. En un lado dice que sí, y en el otro, ahí tienen todos los artículos, cuando regula las causales de extinción del mandato no menciona la quiebra. Yo reemplazo todo eso que los dejo para la profunda investigación que van a iniciar ustedes. Si ustedes tienen poder para defender a una persona en un pedido de quiebra y el sujeto quiebra, háganse dar otro poder. Porque si yo estuviera del otro lado, diría, no viejo, no sé lo que dice el Código Civil y Comercial, pero el 147, que es norma de orden público, emana de la ley especial, dice que el mandato se extingue por la quiebra. Así que usted está pedaleando en el aire, está trabajando sin poder. Por ahí no cuesta nada, quebró nuestro cliente, vamos a pedirle un nuevo poder y nos quedamos absolutamente tranquilos. El 147 lo dice y el 150 del Código dice cuando se trata de interpretar un contrato, primero hay que ir a la ley especial. O sea que me parece que estamos fusilados si seguimos trabajando sin poder. Decimos, a mí me dio poder para defenderlo del pedido de quiebra. Claro, pero el pedido de quiebra terminó. Ahí se terminó. No, pero fíjese el contenido. No. Pero todo en torno a este juicio, el pedido de quiebra. Esto es otra cosa. No regulado en la ley de concurso, bolsas y... Vamos a ver. El contrato asociativo, miren qué interesante. Esto me parece una charla para pícaros, porque yo les cuento cosas que... Claro, a esta altura de la noche hablar de contrato asociativo y con la cara que tiene todos ustedes parece un desafío terrible. ¿Qué es esto del contrato asociativo? Hace años que en la ley de sociedades se venía regulando sobre la unión transitoria de empresas, las agrupaciones de colaboración, que eran contratos. Todo el mundo decía, ¿por qué en la ley de sociedades son contratos y encima la ley dice no son sujetos de derecho? ¿Quién lo inventó? Bueno, se sacó de la ley de sociedades, están en el código. Vamos a hablar de este caso puntual, las agrupaciones de colaboración, porque ofrece un matiz muy interesante desde el punto de vista de la quiebra. Dice, por empezar, agrupaciones de colaboración, vamos a decir un ejemplo en vez de decir definiciones.
3 laboratorios se unen, los dueños de los laboratorios en un restaurante una noche, dice, tengo un centro de experimentación que me sale carísimo, yo también. Pongamos uno solo los 3 y que experimente para los 3. Y soportamos los gastos entre 3. Sí, pero mira que el código dice que la agrupación de colaboración no tiene fin de lucro. Y nosotros no tenemos fin de lucro. Queremos bajar gastos. O sea, el lucro vendrá en forma indirecta porque a la hora de restar ingreso de egreso quedará un lucro más significativo. Pero esto no es fin de lucro. Bueno, de hecho lo hacen algunas empresas con las autopartes. Compiten en el mercado, pero tienen el propio centro de control de calidad de las autopartes y bajan los gastos. ¿Qué tiene interesante? El Fondo Común Operativo. El Fondo Común Operativo se gesta entre todos a nivel de aportes que hacen todos de bienes de cada uno para soportar la gestión propia de la agrupación de colaboración. ¿Qué encontramos en la agrupación de colaboración? El 14, a ver, ¿no? Fondo Común Operativo. Las contribuciones de los participantes, el 1458, y los bienes que con ellas se adquieran constituyen el Fondo Común Operativo de la agrupación. Durante el plazo establecido para su duración, que puede llegar a 10 años, los bienes se deben mantener indivisos y los acreedores particulares de los participantes no pueden hacer valer sus derechos sobre ellos. Más que un patrimonio de afectación, parece un patrimonio de desafectación. Los bienes están ahí, dice, ¿usted de dónde viene? Yo soy acreedor particular de tal laboratorio. Ah, no, viejo, usted tiene derecho a que en la situación concursal de ese se verifique su crédito, pero está frente a una situación de subordinación legal. Usted mira de afuera porque no tiene a disposición esos bienes. ¿Y cómo? ¿Y para quién son? Para los créditos surgidos por la gestión, pero no para los acreedores particulares de cada componente. Ya hablamos de alquiler por extensión. Privilegio, digamos, que el código tomó, es decir, la regulación que teníamos en el Código Civil y en el Código de Comercio de los privilegios era más o menos, con todo respeto, algo parecido a esa situación que se crea en los cumpleaños infantiles cuando se rompe la piñata, ¿no? ¿Quién llega primero? El que pegó más codazo de los chicos. Bueno, era prácticamente inteligible. Entonces, los autores del código dijeron, ¿quién ha regulado mejor el mecanismo de privilegios? Los concursalistas. El escenario adecuado para el funcionamiento de un sistema de privilegios es el juicio concursal, donde están todos. De manera que se copió prácticamente el elenco de privilegios especiales, porque en los juicios comunes no funcionan los privilegios generales, de la ley de concursos. Con algún retoquecito diferente que algún ruidito va a traer, pero en términos generales se transcribió. Los principios generales del capítulo de los privilegios del Código Civil y Comercial coinciden en términos generales con la ley de concursos. Esto es una enorme reivindicación de los concursalistas que toda la legislación de fondo haya adoptado semejante mecanismo. Con alguna, fíjense qué interesante, ¿no? Por ejemplo, tomo... lo vamos a ver ahora enseguida con las sucesiones. Los laborales, quería puntualizar eso. Los privilegios laborales de la ley de concursos tienen una regulación prácticamente idéntica al Código Civil y Comercial, con una diferencia. El Código le da privilegios sobre el inmueble sobre el que los trabajadores laboraron. La ley de concursos no. Producida la situación de conflicto, abogado de acreedor laboral, lo planteo. ¿Qué dice el abogado de la quiebra? No, espere. La ley de concursos dice, existiendo concurso, los únicos privilegios son los que surgen de la ley de concurso. La ley específica, dice, vengo de este otro lado y dice, sí, todo lo que usted quiera. Pero la ley de concurso está por debajo
de las normas que emanan de los pactos internacionales, de la tutela de los derechos del trabajador, que tienen raigambre constitucional. Y ya lo ha dicho la Corte de la Nación, en algún caso que estoy citando ahí, Pinturas y Revestimientos, donde se publicó un proyecto de distribución. La ley de concurso dice que esto de notificación automática, ningún trabajador se enteró, habría que matarlo al abogado del trabajador, ningún trabajador se enteró. Y bueno, se planteó la cuestión cuando se los excluyó, no formularon observación a un par de situaciones que los perjudicaba y se planteó el conflicto. A mí no me notificaron, la ley de concurso dice que no. La Corte, llegó a la Corte de la Nación donde preconizó la vigencia de los pactos internacionales en materia de derechos del trabajador y hubo que reformular el proyecto de distribución disponiéndose de la notificación por cédula a todo el mundo. Por ejemplo, esto no es extraño. La quiebra del Sanatorio Antártida. Producto de una mala praxis en un parto, un chiquito quedó con tantas disfunciones y discapacidades que prácticamente lo asimilaban a un muerto civil. Reclamo contra el médico, contra el sanatorio, sentencia de primera instancia confirmada, concurso del sanatorio, quiebra del sanatorio, proyecto de distribución. Es un crédito que no tiene privilegio alguno, quirografario, le tocaba el 2,20, digamos, del crédito, planteo del abogado de la familia. A todo esto, el chiquito, cuando se planteó lo del proyecto de distribución, ya tenía 18 años. El juez de primera instancia, todavía no tiene fallo de cámara, declaró la inconstitucionalidad completa del capítulo de privilegios, poniendo de manifiesto la vigencia de los pactos internacionales en materia de protección integral de la vida y de la salud del niño, mandando a reformular el proyecto, colocándolo en primer lugar como prededucible. El juez de Civil 7, hace un mes, en el concurso del italiano, lo menciono porque es un expediente en donde esto está resuelto y firme, dijo: a esta víctima de mala praxis no se le puede imponer el acuerdo. A este le pagan lo mismo que obtuvo el deudor en el acuerdo, respetó la quita, pero en 24 cuotas mensuales. Mientras que todos los demás tienen 5 años de gracia y 10 cuotas anuales. O sea, los jueces han venido avanzando en materia de los acreedores involuntarios o cuando está en juego principio de raigambre superior, como el caso que les comento del privilegio sobre el inmueble. Nunca el trabajador tuvo privilegio especial sobre el inmueble, maquinarias, materias primas, sobre todas esas cosas. Pero el inmueble no, el Código Civil lo dice. Sí, pero lo dirá para el campo de los conflictos comunes. Este es un caso, regulación del Código para situaciones in bonis, la ley de concurso, situaciones in malis. Pero no, yo no descarto que un abogado diga no. Este es un caso contemplado por una normativa superior, viejo. La ley no puede avanzar sobre este tipo de normas supralegales, digamos, que tienen un ámbito de jerarquía superior. Esto lo vamos a pasar. Derecho sucesorio. Con esto se dan cuenta que estamos terminando. Y sí, se está muriendo esto. Hay una norma muy interesante. El 2358, es decir, el 2579, esto para el pleito cotidiano, 2579 dice: procesos universales, régimen aplicable. En los procesos universales, léase juicios concursales y juicios sucesorios, los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, exista o no cesación de pagos. Claro, porque en las sucesiones normalmente no hay cesación de pagos. Podría haber, pero no es el caso. La remisión a los concursos es antojadiza. Quiso decir a la ley de concursos. Porque si nos ubicamos que solo se remite a los concursos, en los concursos los casos donde se aplican normas de privilegio son muy pocos.
Donde realmente se aprecia la funcionabilidad del régimen de privilegio en la quiebra, donde se pone la torta arriba de la mesa y dicen, bueno, una porción a cada uno. Y viene uno y dice, yo quiero 2, yo vendí la harina. Viene otro y dice, yo quiero 3 porciones. ¿Y usted quién es? Yo soy el novio de la cocinera y como está contenta conmigo, la torta salió rica para todos. Es decir, cada uno tiene su propio fundamento en las quiebras. De manera que esta remisión a los concursos. Pero lo que rescato que ahora el codificador dice, en materia de sucesiones, si hay conflictos sobre privilegios de uno u otro acreedor, se aplica la ley de concursos. Y eso está directamente vinculado al 2358, que dice, procedimiento de pago. O sea, ustedes saben que se muere una persona, se suscita el estado de indivisión postsucesoria, antes de transferir los bienes a los herederos hay que pagar la deuda del causante. Es ahí donde se suscita el conflicto, donde vienen los acreedores del causante, y si no alcanza para todos, hay que aplicar alguna regla. Ahora el código dice, se aplica la ley de concursos. Entonces, los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante, pueden reconocer a los acreedores del causante que soliciten. No, el 2358. El administrador debe pagar a los acreedores presentados según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos. Esto quiere decir, el juez del sucesorio tiene que resolver los conflictos conforme al rango que le da la ley de concursos. ¿Y qué obliga a esto? Que haya prácticamente un proceso verificatorio en las sucesiones. Porque aplicar la ley de concursos significa hacer un proyecto de distribución. Cuando la ley de concursos regula el proyecto de distribución, dice hay que distribuir el líquido producido entre los créditos conforme a su verificación y graduación. O sea, aplicando la ley de concursos, la ley de sucesorio tiene que emitir un decisorio donde le da entrada al crédito, lo verifica y dice la graduación, cómo se resuelven los conflictos. Y bueno, ¿y qué hay con eso? Que en materia de verificación la prescripción es a los 2 años, dice la ley de concursos. Es inescindible todo este esquema de los principios generales en materia de verificación. Y si aparece uno que se quedó dormido después de 2 años, se murió. Por lo menos se murió su acción verificatoria y lo mismo acaecerán las sucesiones. El Consejo Profesional me escuchó decir esto, dice, hay que exigir un síndico contador en todas las sucesiones. Claro, bueno, este es un efecto no querido, ¿no? Pero da la sensación de que las cosas deben funcionar así. Algunas implicancias procesales muy sencillo. Hay una norma, el 1735 dice que establece el onus probandi, es decir, la regla del onus probandi en favor de las cargas dinámicas. En materia de incidentes concursales es difícil porque demanda y prueba se proponen en un solo escrito. Y el juez en algún momento tiene que decir, muchachos, porque así dice el Código Civil, yo esto lo voy a resolver con las cargas dinámicas. Entonces, el juez dice eso cuando ve de qué se trata la discusión. En materia de incidentes concursales ya tiene la demanda y la prueba. Capaz que el que demandó no tuvo en cuenta lo que eventualmente iba a decidir el juez de cómo va a probar eso. Hay que darle oportunidad, en todo caso, que amplíe su prueba. El derecho penal, ¿qué tiene que ver el derecho penal con esto? Sí, algo tiene que ver. El Código Penal habla de quebrados y otros deudores punibles y habla de comerciantes, sociedades comerciales. No hay más comerciantes y sociedades comerciales. Y ustedes dirán, bueno, analógicamente no, en derecho penal no existe la analogía. Yo creo que se impone alguna corrección, pues si no, yo abogado penalista que defiendo a un tipo de esto, diría, usted está aplicando una figura inaplicable porque falla por la definición. Imposible aplicar ese tipo que quedó, como dicen los muchachos, pedaleando en el aire porque le han eliminado requisitos fundamentales. Y ahora yo sé que después del derecho penal viene la última, entonces la reflexión que hago siempre, antes de ver una máxima del concursalista español Rojo, que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo, ¿no? Acostumbrarnos rápidamente a todo el derecho nuevo, especialmente nosotros los abogados, que siempre preferimos caminar con los zapatos viejos. Nosotros aparece una norma nueva y nos agarramos la cabeza. Acá teníamos, qué sé yo, 1 año y pico para estudiar, de golpe el Poder Ejecutivo dijo, no muchachos, salimos todos desesperados.
Que claro, es muy difícil acostumbrarse a estas cosas y seguimos muy atados a lo viejo durante mucho tiempo. Especialmente las personas de mi edad, digo, ¿no? En donde parece difícil. Por eso ahí viene la reflexión esta que les dejo, ¿no? Que creo que es innegable. El peor enemigo del cambio es la memoria de los juristas. Bueno, gracias por su atención, son muy amables.